Muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar entonces con el modelado de sistemas. Ya hemos visto algunas cosas, ya hemos visto, por ejemplo, cómo usar la herramienta variables de estado para modelar sistemas y vimos la relación entre las variables de estado o el modelo en variables de estado, el modelo en el dominio del tiempo, mediante ecuaciones diferenciales de orden superior y la función de transferencias. Ya estuvimos charlando un poco de eso. Lo que vamos a ver acá es, vamos a ver algunas definiciones de función de transferencia que ustedes ya las deberían traer de cursos anteriores, pero por las dudas las vamos a repasar y vamos a ver un poco de álgebra de bloques. Bien, entonces, determinar el modelo matemático de un sistema es crítico. Es una de las etapas más importantes dentro del diseño de un sistema de control. ¿Y por qué? Bueno, recordemos de dónde arrancamos cuando vamos a diseñar un sistema de control. Arrancamos de una cosa, un sistema real, algo que está en nuestro mundo, que queremos que o necesitamos que se comporte de una determinada forma. Para lograr eso es que aplicamos las herramientas que vamos a ir aprendiendo en esta materia. Ahora, para poder aplicar esas herramientas, tenemos que tener una representación matemática de nuestro objeto de estudio. Una representación matemática de nuestro objeto de estudio. Una vez que obtenemos esa representación matemática, todo nuestro estudio se centra en eso, ¿sí? Todo nuestro trabajo deja el mundo real y pasa al lápiz y al papel o a la computadora. Entonces lo que nosotros realmente vamos a estar estudiando es el modelo matemático. Por lo tanto, si cometemos errores a la hora de determinar ese modelo, vamos a cometer errores en nuestro estudio. O sea, vamos a cometer errores. Vamos a estudiar algo que no representa la realidad. ¿Qué puede pasar al final? Y lo que puede pasar es que diseñemos un sistema de control muy bonito que en la simulación anda bárbaro, pero que cuando lo llevamos a la vida real no funciona. ¿Mm? Entonces, en el análisis y diseño de sistemas de control, una de las tareas más importantes es el modelado matemático. El ingeniero de sistema de control tiene la tarea no solo de determinar exactamente cómo es este sistema de forma matemática, sino algo que es más importante, cómo hacer suposiciones y aproximaciones correctas para que el sistema sea caracterizado de forma realista, pero también sencilla. ¿Qué pasa acá? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, varias cosas. Primero que muchas veces los sistemas con los que nos encontramos en la vida real no son lineales. Y una característica importante de la teoría que estamos estudiando es que sirve para sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, muchas veces lo que debemos hacer es linealizar a nuestro sistema y decir, bueno, en estas condiciones, esto se comporta como un sistema lineal. Y otra cuestión que suele ocurrir es que algunas veces determinados parámetros son muy difíciles de encontrar. ¿Eh? Em, las constantes de los distintos sistemas son difíciles de encontrar. A ver, acá, acá hay una cuestión. Ahora que tenemos Internet y que el conocimiento está al alcance de todos, no nos tenemos que poner a tratar de descubrir, o sea, lo podemos hacer, pero no es el camino lógico tratar de descubrir por uno mismo cuál es el modelo matemático de algún sistema que querramos controlar. Lo lógico es comenzar haciendo un relevamiento de la bibliografía para ver qué hay, para ver quién ya ha estudiado el fenómeno
que nosotros queremos controlar o el sistema que nosotros queremos controlar, como para por lo menos tener por dónde empezar. Y capaz que podamos determinar los modelos matemáticos de distintos bloques constitutivos de nuestro sistema, bloques chicos por separado, y juntarlos nosotros para conseguir el modelo de nuestro sistema completo. Eso por un lado. Ahora, entonces, encontrar las fórmulas, encontrar las ecuaciones diferenciales, suele ser la parte simple. De hecho, no solo podemos hacer una búsqueda bibliográfica, sino que también podemos buscar a especialistas en las distintas áreas. Si voy a diseñar el sistema de control de un respirador, lo lógico sería hablar con un ingeniero biomédico para que nos comente él cuál es el modelo del sistema respiratorio, o por lo menos para que nosotros tengamos por dónde empezar a buscar. Si lo que queremos hacer es el control de una torre de enfriamiento, por ejemplo, una torre de enfriamiento es un elemento que se usa, por ejemplo, para sacarle humedad a los líquidos y transformarlos en polvo. En ese caso, buscaremos el asesoramiento de un ingeniero químico. Y normalmente eso se hace así. Se busca o en la bibliografía o con expertos en el tema de nuestro estudio para ver cómo es el modelo matemático. Y esto tiene un poco que ver con lo que hablamos en clases anteriores sobre la enorme área de aplicación de los sistemas de control. Hemos hablado de sistemas biológicos, desde sistemas biológicos hasta robótica y hasta los cohetes retornables de SpaceX. En todos esos ámbitos podemos hablar y podemos encontrar sistemas de control. Entonces, tratar de estudiar la totalidad de los sistemas o cómo encontrar los modelos de todos los ambientes donde podemos aplicar nuestro conocimiento es imposible, ¿sí? Vamos a tratar de encarar esta parte de la materia de modelado matemático más hacia qué necesitamos para que el modelo sea bueno. Y en esto hay otra cosa que es importante, y es una frase que les voy a dejar ahora y la vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase y de la que viene. Y es, el modelo matemático puede ser tan complejo como se quiera y tan simple como sea necesario. Esta frase es importante. El modelo matemático puede ser tan complejo como se quiera y tan simple como sea necesario. La importancia de esta frase la vamos a ver un poco más adelante, pero les quiero dejar ya esa idea picando. Bueno, el análisis de sistemas que vamos a hacer en esta materia, sistemas lineales e invariantes en el tiempo, se basa en el estudio de la función de transferencia. O sea, nosotros tenemos que partir de una función de transferencia. A partir de ahí nos empezamos a mover. ¿Y cómo obtenemos una función de transferencia en un sistema de estas características? Bueno, en principio de dos formas, o por lo menos nosotros vamos a ver acá dos formas. Una es modelándolo en el espacio del tiempo mediante ecuaciones diferenciales, ¿sí? Esto ustedes ya ejercitaron un poco el viernes pasado, ¿sí? Y vimos un poco de esto cuando a partir de una ecuación diferencial de orden n determinábamos el modelo en variables de estado del sistema, y a partir de ahí vimos cómo podíamos transformar ese modelo en variables de estado en una función de transferencia. Y el otro camino es el de la experimentación. ¿Cómo funciona esto? Bueno,
haciendo que mi sistema o el sistema en estudio esté estable, en reposo. Inyectamos una modificación en la entrada. Nosotros lo vamos a hacer como una señal escalón y vemos cómo se comporta la salida. Observamos las características de la salida. Vamos a ver que vamos a desarrollar herramientas para relacionar una función de transferencia con una gráfica de este tipo. Vamos a aprender más adelante a encontrar las características comunes de estas gráficas y poder representar o poder adquirir de acá parámetros, ciertos parámetros para determinar funciones de transferencia que podrían modelar matemáticamente a nuestro sistema. Les aclaro que esto es toda una rama de la ingeniería que se llama identificación de sistemas y de la cual, por supuesto, nosotros vamos a rascar la superficie. Apenas vamos a hacer nuestros primeros pasos acá, pero para el alcance de esta materia va a andar bien. Bien. Acá repasamos un poco. Sabemos que los modelos son ecuaciones normalmente diferenciales en el dominio del tiempo, que puede ser continuo o discreto. Nosotros nos centramos en el tiempo continuo, que representan la relación entre las entradas y las salidas del sistema. ¿Qué más? Normalmente se basan en las leyes fundamentales de la física, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema eléctrico, usaremos las leyes de Kirchhoff. Si estamos tratando de modelar un sistema mecánico, usaremos las leyes de Newton. Si estamos modelando un sistema térmico, usaremos las leyes de la termodinámica. Y con esto me adelanto un poco a la siguiente frase que dice: los modelos se agrupan según sus características. ¿Sí? En mecánicos, eléctricos, térmicos, biológicos, y cada uno de ellos se modelará de una forma distinta, con distintas técnicas. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que una vez que obtenemos la función de transferencia y la empezamos a ver como una caja negra, o sea, donde lo único que nos interesa es la relación entre la salida y la entrada, vamos a ver que esas relaciones entre salidas y entradas son similares entre los distintos sistemas, independientemente de su naturaleza. O sea, el sistema puede ser mecánico, eléctrico, térmico, y la relación entre su salida y su entrada va a ser siempre similar. Eso es lo que permite que apliquemos la teoría de control en áreas tan amplias y tan vastas. Bueno, veamos entonces algún ejemplo, algunos ejemplos de modelos matemáticos. Y miren, lo que hay acá es un resumen de links a distintos papers que fui encontrando en la web, de áreas muy diferentes del conocimiento, áreas realmente muy diferentes del conocimiento, pero que se terminan modelando de maneras similares, ¿sí? Con ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencia. ¿Para qué les muestro esto? Bueno, para que tengan también una idea grande o una idea más clara de los campos de aplicación de la teoría de control. Ya estuvimos hablando un poco de esto en las primeras clases. Ya saben que hay una lista de reproducción en mi canal de YouTube con distintos ejemplos de aplicación. Bueno, esto suma un poco más. Entonces, fíjense, por ejemplo, dinámicas de fluidos en enfermedades cardiovasculares.
Modelado orientado a objetos del sistema de control de la presión arterial en pacientes sometidos al tratamiento de hemodiálisis. Modelado y control de una moto. Modelo de Ackermann de un vehículo. El modelo de Ackermann de un vehículo es muy interesante. Si ustedes quieren controlar la velocidad y dirección de un auto, lo primero que necesitan es un modelo matemático. Bueno, ya hay, no hace falta que se pongan ustedes a desarrollar, sino que ya existe un modelo base, que es este modelo de Ackermann, a partir del cual ustedes lo pueden adaptar a su problema en particular. ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, este está bueno ahora. Eh, Modelado matemático de dinámica de enfermedades infecciosas. Ahora justamente el doctor Julián Pucheta, que es profesor de Sistemas de Control 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, está dictando un curso sobre el modelado y el uso de inteligencia artificial para el modelado, y valga la redundancia, y el control de enfermedades virósicas como COVID-19, por ejemplo. Algo que les puede sonar a ustedes de ya haberlo visto de matemática superior y de simulación, el modelo de presa predador, ¿sí? Que está por acá abajo, y una aplicación práctica de esto que estamos hablando, particularmente una aplicación práctica de lo que es meterle a un sistema una señal conocida y a partir de su respuesta obtener el modelo, es el uso de respuesta al impulso para simular y modelar amplificadores de guitarra. Y acá me voy a detener un poquito porque esto involucra, por supuesto, un área que me interesa y donde aparte podemos ver una aplicación práctica de la propiedad de convolución de los sistemas en el dominio del tiempo. Ustedes saben que estamos viviendo una era digital, claramente, donde el poder de las computadoras y de los procesadores es cada vez más alto, y eso invade todas las ramas. Una de las ramas que ha invadido es la de la música. Entonces, ¿qué apareció hace algunos años? Software o pedales que modelan amplificadores. ¿Cómo los modelan? Meten por el canal de entrada, por el input, una señal que ellos conocen. No es un escalón, es una señal bastante más compleja, ¿sí? Con varias frecuencias, distintas amplitudes, qué sé yo, y escuchan a través de un micrófono la salida. Conocida la entrada y conocida la salida, pueden armar la respuesta al impulso de ese sistema. La función, la h de t, que ustedes estudiaron en matemática superior. Esa h de t termina siendo, h de t en tiempo discreto, termina siendo un código, ¿sí? Un código que va a ser una sucesión de sumas y productos, ¿m? Muy similar a lo que vamos a ver nosotros en esta materia, muy similar. Y con los procesadores tan rápidos que tenemos ahora, lo que se hace es programar a los equipos para que en tiempo real adquieran la señal de una guitarra, por ejemplo, le hagan la convolución con esta respuesta al impulso y salga el audio como si estuvieran tocando el amplificador que están modelando. Entonces, hoy por hoy, cualquiera puede tocar con el amplificador de Brian May, por ejemplo. Que te vaya a salir como Brian May es otra cuestión, pero la herramienta está ahí. Me pareció interesante comentarles una explicación, una aplicación práctica de la respuesta al impulso y de la propiedad de convolución. Bueno, y ahora vamos a ir a los bifes. Vamos a ver cómo determinar la función de transferencia de un sistema, en particular de un sistema electromecánico.
¿sí? Como el que tenemos acá. Acá lo que tenemos es un motor de corriente continua y vamos a ver cómo se obtiene la función de transferencia de él. Ahora, sería interesante previamente que conozcamos cómo funciona, que tengamos una idea de cómo funciona. Para eso, los invito a ver este primer link. Ahora se los voy a copiar en el chat. Y después, ya que estamos, pueden ver este segundo link. Este lo podemos dejar para después, así no se nos hace tan tarde ahora, donde explica el funcionamiento de otro tipo de motores muy usados ahora, que son motores sin escobillas, motores brushless. ¿Vieron cuando escuchan hablar de electrodomésticos con motores sin mantenimiento, por ejemplo, con inverters y qué sé yo? Los pueden ver en los lavavajillas de última generación, por ejemplo. Los motores que se usan son estos, son motores sin escobillas. También se usan esos motores en los autos eléctricos. Y lo interesante es que, si bien el principio de funcionamiento es parecido, pero no es igual al de un motor DC, se puede modelar más o menos de la misma forma. Así que ahora les copio este link y los invito a que cada uno lo vea por su lado. Bueno, ya vimos el video, ya sabemos cómo funciona el motor de corriente continua. Vamos a ver ahora entonces cómo lo modelamos. Bueno, en cualquier libro de la bibliografía van a encontrar que este tipo de mecanismos electromecánicos, este tipo de motores, se modela usando dos leyes. Una que viene del ámbito de la electricidad, que es la ley de Kirchhoff, y otro que viene del lado de la mecánica, que es la segunda ley de Newton aplicada a la rotación. Bueno, tiene lógica, ¿no? Es un sistema de naturaleza electromecánica, transforma energía eléctrica en energía mecánica, así que era de esperarse que en su modelado aparecieran dos leyes. Quiero aclarar algo, este es el modelo lineal del motor. Este es el modelo lineal del motor. Después vamos a hacer algunas pruebas y vamos a ver si los motores realmente son lineales o no. Vamos a aprovechar el Arduino y el motorcito que tenemos acá a ver qué pasa. ¿Qué dice esto? Bueno, esto dice que la segunda ley de Kirchhoff se puede aplicar en una malla que se forma con el inductor del motor y dice que la tensión de alimentación es igual a la corriente que pasa por esta malla multiplicada por la resistencia, esta malla es el inductor, más la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente, más un término proporcional, un término que representa, perdón, a la fuerza contraelectromotriz de la que hablaba el video. Este término de acá, K por la velocidad angular, representa la fuerza contraelectromotriz. Y por otro lado, la segunda ley de Newton aplicada a la rotación, les recuerdo, la segunda ley de Newton decía, en un cuerpo, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo. Aplicado a la rotación, la aceleración pasa a ser aceleración angular, la masa pasa a ser momento de inercia y las fuerzas pasan a ser torques. Entonces, ¿qué tenemos? Esta segunda ecuación de acá que dice el momento de inercia por la derivada segunda de la posición, o sea, por la aceleración angular, es igual al torque motriz, el torque que genera el motor, menos
una constante de fricción, de rozamiento por la velocidad angular, menos la carga, donde este torque motriz, o sea, la fuerza que genera el torque que genera el motor, es proporcional a la corriente que circula por el bobinado. Esto que tenemos acá es el modelo matemático del motor de corriente continua. Y en esta materia vamos a, vamos a partir de acá. En cada problema que resolvamos, vamos a partir de acá. Vamos a partir ya de conocer el modelo matemático. Y eso van a notar cuando vayan a los libros, que en los libros por lo general no está desarrollado así esta parte, sino más bien están descritas las leyes de los modelos, las leyes que se usan para determinar los modelos mecánicos, los modelos eléctricos, los modelos relacionados con fluidos y qué sé yo. A mí eso no me interesa tanto. Porque, les repito, el campo de aplicación de esta teoría es tan amplio que lo poco que podamos ver en una clase o en un capítulo de un libro no alcanza. Esa es la verdad, no alcanza. Siempre que que quieran dedicarse a diseñar un sistema de control, van a tener que estudiar el modelo matemático específico de aquello que ustedes quieren controlar, siempre. Entonces, ¿dónde vamos a hacer hincapié? Vamos a hacer hincapié en, bueno, una vez que tengo esto, una vez que tengo las ecuaciones diferenciales linealizadas ya, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno, hace un rato les dije que todo nuestro estudio se va a basar en conocer la función de transferencia del sistema. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es determinar, a partir de estas ecuaciones, la función de transferencia. Yo acá ya tengo escrito el modelo matemático del motor. Lo expresé todo en función de la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, si estas dos ecuaciones son las que modelan a nuestro motor y queremos obtener la función de transferencia, ya sabemos que hay por lo menos dos caminos. Uno es de acá determinar el modelo en variables de estado y a partir de ahí la función de transferencia. Eso lo hicimos en la clase pasada. El otro camino es irnos al dominio de Laplace y en el dominio de Laplace determinar la función de transferencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a buscar de llevar esto al dominio de Laplace. Entonces, para la primera ecuación, la señal e de t es una variable, no conozco cómo va a ser, por lo tanto, su transformada será e de s, es igual a r por i de s, acá me pasa exactamente lo mismo, no sé qué forma tiene i de s, así que no puedo buscarle una transformada, la tengo que dejar expresada de forma genérica, más L por S por I de S, eso es aplicando la propiedad de derivación de la transformada de Laplace, más KB por omega de S. La siguiente ecuación, J por S por omega de S, es igual a K sub A por I de S menos B por omega de S menos la carga T sub L de S. Esta es otra señal. Otra señal de entrada, ¿no? Esto representa la perturbación que afecta a nuestro motor, la carga, ¿sí? Supongamos que nuestro motor está vinculado a un montacargas, no es lo mismo que en ese montacargas tengamos que llevarlo de un piso a otro vacío o cargado con 50 bolsas de cemento, ¿sí? Eso lo vamos a ver acá.
por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? En principio tenemos dos entradas, la tensión de alimentación y la carga. Y tenemos varias variables de salida. Una variable de salida puede ser la corriente, otra puede ser la velocidad de giro del motor. O también podríamos buscar, aunque no está explícita en este par de ecuaciones, podríamos necesitar la relación con la posición del eje de nuestro motor. Como sea, hay que elegir una variable de salida y una variable de entrada, porque las funciones de transferencia vinculan o relacionan una única variable de salida con una única variable de entrada. ¿Qué podríamos buscar? Podríamos buscar la relación entre la velocidad de salida y la tensión de entrada. Pero vamos a tener un problema. ¿Qué hacemos con esta otra entrada? Bueno, como este sistema es lineal e invariante en el tiempo, nosotros podemos, en una primera etapa, obviar los efectos de la perturbación, ¿sí? Estudiar el sistema como si la única entrada disponible fuera la tensión de alimentación y luego, de ser necesario, sumar este efecto. O sea, estudiar por separado el efecto de la perturbación. ¿Cómo sería esto? A ver, voy a tratar de aclarar esto. Si nosotros quisiéramos escribir cuánto vale omega de t, o sea, la salida en velocidad del motor, eso es igual a una cierta h1 de t, respuesta al impulso, convolucionada con la señal de entrada E de t, con la tensión de alimentación, más otra respuesta al impulso, h2 de t, convolucionada con la perturbación, la señal de perturbación. ¿Sí? Ahora, no hace falta, justamente porque el sistema es lineal, que estudiemos el efecto de estas dos entradas de manera simultánea, sino que podemos estudiar el efecto que tiene una entrada en la velocidad de salida y, de ser necesario, el efecto que tiene la otra entrada en la velocidad de salida. Por lo tanto, podemos hacer T sub L de S igual a 0 y reescribir nuestras ecuaciones. O sea, directamente la ignoramos y vamos a encontrar la función de transferencia que vincula la velocidad de giro del motor con la tensión de alimentación cuando la carga es 0. Continuemos entonces. Bueno, tenemos la variable de entrada, la variable de salida y en el medio está esta IDS que nos está molestando. No puede aparecer en la función de transferencia otra señal. La función de transferencia tiene que ser un cociente de polinomios en el dominio de S, ¿sí? No puede aparecer otra variable. Por lo tanto, lo que podemos hacer es tratar de despejarla de la segunda ecuación para introducirla a la primera. Así que, por ejemplo, podríamos reescribir esto de esta forma. Podemos agrupar acá L por S más R por I en la primera ecuación, y en la segunda sumamos B por omega en ambos miembros
Cambiamos el signo y queda J por S más B por omega de S igual a K sub A por I de S. Por lo tanto, de esta segunda ecuación, podemos determinar que I de S es igual a J por S más B sobre K sub A por omega de S. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo vamos a meter en esta primera ecuación y lo vamos a reemplazar por este I de S, porque de esa forma nos va a quedar una ecuación donde las únicas dos variables van a ser nuestras variables de interés. Así que copio esto y donde dice I de S lo voy a reemplazar por JS más B sobre K sub A. ¿Y qué sigue ahora? Bueno, lo que sigue es hacer un poco de álgebra para despejar la relación entre las variables. Por ejemplo, y acá cada uno puede encararlo de la forma que quiera. A mí particularmente me molesta tener cosas en el denominador, así que lo primero que voy a hacer es multiplicar ambos miembros de esta ecuación por K sub A, de forma tal que va a quedar K sub A multiplicando acá a E de S, multiplicando ahí, y acá va a desaparecer. De ahí desaparece. Luego podemos sacar factor común omega de S. Sacamos acá factor común. Omega de S. Y ahora, ya en esta situación, podemos escribir la relación entre omega de S y E de S. ¿Cómo hacemos? Dividiendo en ambos miembros de esta ecuación de acá, dividimos en ambos miembros por E de S y luego dividimos en ambos miembros por esto que tenemos acá. Entonces, omega de S sobre E de S, cuando TL de S es igual a 0, eso es importante recordarlo, es igual a K sub A sobre este denominador. Y ahí podríamos pensar que ya terminamos, porque tenemos la relación entre la salida y la entrada del sistema expresada como un cociente de polinomios en S. Bueno, casi. En realidad, acá habría que trabajar un poco más el álgebra, hacer un poquito más de álgebra, porque expresado de esta forma, no nos sirve esto como función de transferencia. ¿Sí? No nos va a dar ninguna información útil. Así que lo que vamos a tener que hacer es distribuir este producto y ver qué queda. Acá quedaría, vamos a distribuir primero L por S, entonces va a quedar L por J por S al cuadrado más L por B por S, y ahora distribuyo R, más R por J por S, más R por B, más K sub A, K sub B. Y esto sí tiene forma de función de transferencia.
Como ven, el proceso es relativamente sencillo. Hay que hacer un poquito de álgebra, nada más. El único problema que podemos tener es que en cada caso hay que resolverlo de manera distinta. Porque dependiendo de cómo sean las ecuaciones, es que vamos a tener que aplicar el álgebra de una manera diferente. Si estas ecuaciones son más complejas, si partimos de ecuaciones más complejas, bueno, vamos a tener que trabajar un poco más y usar nuestra capacidad. Por ahí la ventaja del modelado en variables de estado es que, si ustedes se acuerdan, es algorítmico, o sea, el proceso es siempre el mismo. Seguimos adelante. ¿Qué tendríamos que hacer ahora si quisiéramos encontrar otra función de transferencia? Supongamos que en realidad nuestra variable de interés no era, nuestra salida no era omega de s, la velocidad, sino la otra que tenemos por acá, y de s, la corriente. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, la verdad hay que hacer todo este trabajo de nuevo. Tenemos que nuevamente, a ver, nuevamente escribir las ecuaciones diferenciales, nuevamente determinar el modelo de Laplace de esas ecuaciones, la transformada de Laplace de esas ecuaciones, nuevamente decir, bueno, la perturbación va a ser cero, la otra entrada va a ser cero, y nuevamente empezar a trabajar algebraicamente para encontrar las relaciones entre la corriente en este caso y la tensión de entrada. Que lo vamos a hacer porque vamos a llegar a una conclusión particular. Entonces, acá lo que habíamos hecho, el siguiente paso es eliminar T sub L y agrupar los términos que tienen I y los términos que tienen omega. Yo esto lo estoy copiando del otro. Hasta acá puedo copiar del otro ejercicio, ¿sí? Y ahora vamos a aplicar la misma técnica, pero ahora despejando omega de S. Vamos a despejar omega de S de la segunda ecuación y vamos a escribir su reemplazo en la primera. Entonces esto es, omega de S es J por S, perdón, no, es K sub A sobre J por S más B, ahí está, por I de S. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en esta primera ecuación ese valor de I de S, ¿sí? Reemplazamos acá y empezamos a hacer lo mismo que hicimos antes. O sea, tratar de encontrar una expresión que vincule I de S con E de S. Lo primero, de nuevo, a mí me gusta sacar las constantes del denominador. Por lo tanto, voy a escribir acá J por S más B. Acá también J por S más B. Y acá desaparece y queda solamente K sub A. Luego podemos agrupar los términos que tienen I de S del lado derecho de la ecuación. Así. Y finalmente podemos escribir de la misma forma que hicimos recién I de S sobre E de S, función de transferencia del sistema, cuando la otra entrada
vale 0, es igual a, en este caso va a ser J por S más B dividida este denominador que tenemos acá, que ya dijimos recién que expresado de esa forma no nos sirve. Así que lo vamos a escribir distribuyendo estos paréntesis. Y nos vamos a encontrar con que, de nuevo, tomando como pivote J por S, vamos a tener J por L por S cuadrado más J por R por S más B por L, ahora tomo como pivote B por L por S más B por L más K sub A por K sub B. Y esta... La L, profe, no sería R. Claro. B por R es. B por R, sí, gracias chicos. Muy bien, muy bien. Igual nos íbamos a dar cuenta del error en un segundito. Esta es la función de transferencia que relaciona la corriente que circula por el motor con la tensión de entrada. Y ahora voy a traer a esta ventana la función de transferencia que determinamos recién, que relacionaba la velocidad de giro del motor con la tensión de alimentación. Y fíjense que aparece algo muy curioso. Si yo voy a reordenar los términos acá para que quede más evidente, JR más B por L lo voy a reescribir como L por B, que es este B por L de acá, más R por J por S, más, voy a cambiar el orden acá de los factores, R por B, más K sub A, K sub B. Fíjense que estas dos funciones de transferencia comparten el denominador. Son dos funciones de transferencia que relacionan distintas variables, pero comparten el denominador. ¿Y saben qué? Si buscáramos funciones de transferencia de, por ejemplo, la velocidad y la corriente, pero ahora con respecto a la carga, a la perturbación, e hiciéramos la tensión de alimentación igual a 0, encontraríamos dos nuevas funciones de transferencia, donde, de nuevo, el denominador sería el mismo. Esto no es una coincidencia. Esto ocurre porque en el denominador se encuentra la información de la dinámica del sistema, o sea, cómo va a responder en el dominio del tiempo. Este denominador es tan importante y tiene tanta información. Nos dice si el sistema es estable o no es estable, nos dice cuánto demora en estabilizarse en el caso de que lo sea, cómo va a ser su respuesta dinámica. Es muchísima la información que hay acá. Es tan importante ese denominador que cuando lo igualamos a 0, de ahí vamos a sacar toda la información, ¿no? De las raíces de ese denominador. A esto lo llamamos ecuación característica. La ecuación característica de un sistema es el denominador de su función de transferencia igualado a 0. Y es justamente lo que nosotros vamos a tratar de modificar. Como acá está toda la información, les repito, sobre la estabilidad, el tiempo que demora en entrar en régimen, incluso hasta el valor de régimen se puede determinar de ahí con un poco de ayuda del numerador. Nosotros vamos a
tratar de modificar, vamos a ver cómo agregar cosas a esta ecuación característica para que el sistema responda como nosotros querramos. Todo lo que vamos a estudiar va a ser para modificar esto.